estamos en la parte final de lo que es el Congreso y creíamos que una de las formas mejores de cerrar y clausurar el Congreso era recordando y contando un poco la trayectoria de la catálisis en España, que no es o que va de la mano de lo que es la SECAG en España. E incluso un poquito anterior a lo que conocemos, los más jóvenes conocéis como SECAG, los más mayores ya saben que detrás había una trayectoria porque la SECAG se escindió de lo que era la Real Sociedad Española de Química, que ya era grupo especializado. Ya hemos hablado aquí algunas veces, hemos comentado que como SECAG, como Sociedad Española de Catálisis, el primer congreso fue en Jaca en 1997, pero ya digo que hay una trayectoria anterior y nadie mejor para contarnos esa trayectoria, para recordárnoslo a los que hemos vivido gran parte de esa trayectoria y hacerosla conocer a los más jóvenes que algunos de los presidentes de la Sociedad Española de Catálisis. Tenemos, digamos, por evolución histórica, os lo presento, en la parte central está Sebastián Belló, que en ese momento fue el primer presidente de la Sociedad Española de Catálisis y en ese momento era dependiente de Repsol. Tenemos a su derecha a Juan Ramón González Velasco, de la Universidad del País Vasco, y posteriormente, tras Juanra, entró José Manuel López Nieto, del Instituto de Tecnología Química de Valencia, y bueno, ya recientemente, muy recientemente, quien les habla, María Ángeles Vargas. Pero son ellos tres los que os van a contar esta trayectoria y luego pues debatimos con ellos todos los aspectos que consideréis y queráis. Le doy la palabra a Sebastián. Bueno, buenos días. La verdad es que me llenó de alegría cuando en un momento determinado recibo una llamada de Luis Alemany para decirme que, bueno, pues que se quería hacer un acto recordatorio de la fundación de la SECAT. La realidad es que la SECAT que conocéis vosotros ahora es una maravilla. Es maravilloso porque la realidad es que yo estoy sorprendido en una reunión con 300 personas y sobre todo ver la cantidad de chicos y chicas jóvenes que hay en esta reunión. Y sobre todo también, algo importante, el nivel que estáis demostrando. Entre bromas y seriedad, cuando esta mañana presentaban las dos grandes empresas, amigas pero rivales ciertamente, entre Repsol, CEPSA y Repsol, pues preguntaba, con todo ese planning que habéis presentado, ciertamente quiere decir que de estos chicos que tenemos aquí, habrá muchos que posiblemente puedan ir a parar a estas empresas, a Repsol, CEPSA y Repsol. Y la verdad es que me decían, pues sí, puede ser, ciertamente. Bien, yo os animo que ciertamente aquellos que os guste la industria, que deis el paso en el momento que podáis y si podéis entrar en la industria, mejor que mejor. Hace falta investigadores, el I+D más el I es fundamental y, por lo tanto, esta es la introducción que os quería comentar. Bien, con respecto a mi vida profesional, os tengo que decir que yo ya tengo muchos años y yo entré en una empresa que entonces se llamaba la Empresa Nacional Calvo Sotelo, que era una empresa del INI, que tenía la refinería más importante y por aquellos momentos creo que única, conjuntamente con la de Huelva, que era la Empresa Nacional Calvo Sotelo, que dependía del Instituto Nacional de Industria. Estoy hablando del año 50 y tantos. Y que en esta empresa, la política después de la posguerra, pues recordáis que no teníamos posibilidades de traer crudos petrolíferos para poder obtener lubricantes y fundamentalmente combustibles. Bien, había un proceso alemán que era las minas de pizarra bituminosa, fundamentalmente en Puerto Llano, extraer
extraer las pizarras, destilarla y los destilados pasarlo a través de las distintas etapas de producción, lubricantes y combustibles. Esto fue quizás mi primer trabajo dentro de lo que es el campo de la catálisis. Recibí un proceso de Puerto Llano donde se utilizaba un catalizador, el primer catalizador que fabriqué, un catalizador de níquel wolframio depositado sobre alúmina, y que este catalizador tenía la particularidad, como bien sabéis hoy en día, que los catalizadores se reducen y se presulfuran dentro de lo que es un reactor industrial. El catalizador puede venir presulfurado de la planta que produce el catalizador, pero lo convencional es reducir y sulfurar dentro, in situ, en el reactor industrial. Bueno, recibimos una planta y en esa planta se empezó a fabricar un catalizador de níquel wolframio alúmina que estaba reducido y que estaba presulfurado. Entonces yo entré en un mundo nuevo para mí, el mundo de la catálisis, y tuve el placer de conocer a las grandes personas que abrieron la catálisis en este país, que eran compañeros del Instituto de Catálisis en Madrid. Quiero recordar memoria a García de la Banda, a Goico Kremenik, pues a Jesús Blanco, etcétera, etcétera. Y también conocí a una persona que es una persona de una actualidad impresionante, que es Avelino Corma. Pues bien, Avelino Corma también estaba en el ICP, allá en Madrid, y bueno, pues estas personas me enseñaron lo que era ciertamente la catálisis, porque yo era ingeniero químico y de catálisis poco sabíamos en aquella época, pero sí me enseñaron ellos a poder entender lo que era un catalizador. Y la realidad es que en el desarrollo de mi vida profesional, en aquellos momentos, el refino era la parte más fundamental. Era porque lo que he visto a través de las distintas exposiciones que se han hecho, hoy quizás el concepto de refinería ya ha cambiado. Lo decía Rubén, que hoy y Rafael, que ya estamos hablando de otro concepto de la refinería. Pero en aquellos momentos el refino era fundamental y consustancial con el refino era la petroquímica. Pero en aquel tiempo, pues ya creo yo un grupo de trabajo, monto plantas pilotos, etcétera, etcétera, y desarrollo o trabajo en las áreas que eran más fundamentales para la compañía. Por ejemplo, me tengo que poner las gafas, si no, no lo veo. Empezamos a trabajar en catalizadores de hidrosulfuración, desarrollamos también catalizadores de hidrogenación. Nuestra empresa, entonces Calvo Sotelo, luego después Repsol, la utilización del hidrógeno siempre ha sido algo muy ligado a nuestra forma de ser. Los lubricantes que tenía Calvo Sotelo eran unos lubricantes que procedían de un proceso de hidrogenación, hidrógeno como elemento consustancial a la obtención de estos aceites. También, por supuesto, en el área de la petroquímica. Sabéis, y lo han comentado ya, que nosotros teníamos, ya no sé en este momento, porque yo ya desde el año 2000 estoy desligado de Repsol, pero sí que teníamos 4 petroquímicas que estaban basándose fundamentalmente en el etileno y como herramienta fundamental para obtener toda la serie de plásticos. Teníamos 4 petroquímicas, que era una tecnología que se había importado de Inglaterra, ICI, de Estados Unidos, de Italia, etcétera, etcétera, y que esto nos permitió hacer una salida a los productos de refino. La petroquímica fue fundamental para todo el desarrollo de los plásticos. También, ciertamente, que trabajamos también sobre distintos procesos, como por ejemplo temas bueno, quizás, vuelve a lo anterior, quiero comentar que en aquellos momentos, en el ICP, pues había una línea de trabajos muy interesante.
Estaba la línea de oxidación, catalizadores de oxidación, en donde estaba una persona ciertamente entrañable que era Goiko Kermerit. Estaba luego después el área de hidrosulfuración, que era López Agudo. Estaba en el tema de la eliminación de los NOx, que estaba desarrollando los Honeycomb, Jesús Blanco, y luego pues en el tema de biocatálisis y fundamentalmente en el tema de las zeolitas, que estaban dando los primeros pasos Avelino y sus compañeros en desarrollar lo que sería posteriormente todo un éxito de desarrollo por parte de Avelino. ¿Puedes pasar al siguiente? Bien. Con todo este desarrollo, entonces aparece en escena la creación, la Real Sociedad Española de Química y Física. Luego pues se separaron, química fue por un sitio y física por otro, pero en las reuniones de las bienales había un grupo de catálisis y nosotros estábamos encuadrados dentro de la Sociedad Española de Química y teníamos las reuniones bienales donde se presentaban los trabajos de catálisis. Pero hubo un momento que el grupo de la Real Sociedad tenía una importancia bastante grande, que ya se nos decía que teníamos que formar una sociedad independiente de la Real Sociedad Española de Química. Y bueno, esto coincidió que entonces yo estaba de presidente de este grupo especializado de catálisis y personas como Vicente Cortés, personas como Sagrario Mendioroz, Vicente Cortés, etcétera, etcétera, pues tomamos la decisión de empezar a preparar unos estatutos que son los estatutos actuales de la Sociedad Española de Catálisis. Bueno, aquello representó ciertamente un hito importante y creamos la SECAT. Tuve el honor de ser el primer presidente, porque estaba de presidente, y firmar lo que eran los estatutos de nuestra sociedad. Bien, bueno, aquello se fue avanzando y realmente, pues, bueno, desarrollé también catalizadores para proceso de nitrobenceno anilina, catalizadores de cobre soportados sobre sílice. También desarrollé algunos trabajos fundamentales también para obtención de gasolinas. Si estuviéramos en Puerto Llano y pudiéramos, Puerto Llano de Tarragona, pudiéramos pasar por la planta de olefinas, veríamos que hay un proceso IFP, el Instituto Francés de Petróleo, en donde a través de un proceso de hidrogenación primera y segunda etapa se obtenían unas gasolinas con unos determinados contenidos. Pues eran a base de catalizadores níquel, alúmina y algún promotor más que también adicionábamos. Bien, estos catalizadores hoy en día todavía se siguen funcionando y se siguen fabricando y están funcionando en nuestras unidades de refinería. Bueno, se desarrollaron también de procesos que fueron vendidos. Por ejemplo, pues tengo aquí a los compañeros de CEPSA que desarrollamos un proceso de hidrogenación y lo compró una de las filiales de CEPSA, Ertisa, y se montó en las plantas que tenían en Huelva. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ah, ok, de acuerdo. Bien, para ir terminando, por favor, porque el tiempo corre. Bien, en el tiempo que estaba yo de presidente y el grupo de personas que colaboraron conmigo, fundamentalmente Vicente Cortés, Sagrario Mendioroz, y luego después el resto de personas que conformaban la Junta, que fundamentalmente los miembros de la Junta eran personas del Instituto de Catálisis y también de las empresas, fundamentalmente de CEPSA, puesto que realmente
en aquellos momentos no teníamos dinero. No teníamos dinero y os puedo decir que en un momento determinado tuvimos que poner dinero a algunas personas para poder desarrollar los congresos que hacíamos, tantos de la SECAT como de los congresos iberoamericanos de catálisis. Pero el desarrollo de la celebración del Congreso Mundial de Oxidación en Benalmádena, aquello ya nos hizo ver que teníamos que dar un paso adelante. Y el paso adelante fue luchar por traer el Congreso Mundial de Catálisis a España. Y a ese respecto se preparó, se hizo quizás un poco de técnica de atraerse a las personas. Dentro del grupo hay personas que con una valía y unas interrelaciones fenomenales dentro del mundo de la catálisis mundial, y entonces se fue madurando el tema. Y en esta maduración contamos con personas que fueron fenomenales a la hora de defender lo que era la solicitud de España para celebrar el Mundial 2000 en Granada, como fue Juanra y otra persona que bueno, ya ha fallecido, que no está con nosotros, y que lucharon en la ciudad de Baltimore por traer el Congreso Mundial. Y nos dieron el Congreso Mundial después de luchar ellos contra viento y marea, porque hubo algunos amigos que creíamos que iban a dar todo el beneplácito para traernos el Congreso. Sin embargo, ellos tuvieron que defender y lo hicieron francamente bien. El Congreso Mundial de Granada fue todo un éxito, fue felicitaciones ciertamente de todos los niveles, y creo recordar, o tengo que recordar también, el programa científico que preparó Avelino Corma. Fue todo un éxito, y aquello ya pues vino a culminar un poco que yo tenía que perderme ya dentro de lo que era el campo de la catálisis, y al año siguiente, a los 2 años, yo ceso como presidente de la SECAT, creo que fue en Alicante, y ya pues coincide con que era el año 2000, yo dejo Repsol y me incorporo a lo que ya estaba haciendo, que es trabajar en la Universidad Politécnica de Madrid. Yo entré como profesor de química y de materiales allá por los años 60 y después, cuando me jubilo de Repsol, me dedico full time a la Universidad Politécnica. Y hoy todavía sigo ligado a la Universidad Politécnica de Madrid como presidente de la Asociación de Profesores Jubilados de la UPM. Tenemos un contexto de 500 personas que están dentro de nuestra sociedad y que en principio pues, es una tarea que yo considero para mí fundamental, porque lo que no quiero es quedarme en un sillón, ver la televisión, y lo que quiero es mantener la vida activa, y entre ellos mantener mi hobby, que es la caza y los toros. Entonces, por lo tanto, sigo practicando no el deporte de los toros, pero sí de la caza. Bueno, quisiera terminar agradeciendo a la presidenta de nuestra sociedad, que ciertamente es todo un éxito tal cual está la sociedad. Quiero felicitar también al comité organizador y agradecerle la invitación que me hacen en la persona de su presidente Luis, y por favor seguir trabajando en catálisis, porque al final los éxitos os van a acompañar, y desde luego todo lo que uno recoge en el campo de batalla, como puede ser trabajar en un laboratorio, al final ve cristalizado los éxitos. Así que muchas gracias y perdón por haberme aguantado tanto tiempo. Gracias. Gracias, Sebastián, porque lo que es hoy la catálisis en España empezó con vosotros, contigo, y bueno, se ha visto que fue un buen trabajo y hoy tenemos esos frutos que has comentado. Ahora toma la palabra Juan Ramón González Velasco. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles.
Da gusto porque a estas alturas del Congreso y después de la cena de ayer todavía la sala sigue prácticamente llena, así que pensábamos, en fin, nuestras expectativas no llegaban a estos extremos, así que, en fin, pues muchas gracias por estar aquí escuchando la historia de la catálisis. Yo he puesto ahí debajo de evolución de la catálisis en España algo que es lo que me ha ido haciendo recordar toda mi historia en la catálisis. Pero, como decía Quique el otro día, también hay prehistoria. Entonces voy a hablar un poco de mis recuerdos, de mis experiencias y de mis personajes, pero antes de los personajes que yo he ido conociendo o que para mí han tenido una cierta importancia, pero antes voy a hablar un poco de lo que para mí también era historia, cuando yo empecé en la catálisis. La verdad es que para eso lo mejor, mucho mejor que yo, seguro que lo haría Joaquín Pérez Pariente, que escribió hace relativamente poco, junto con otros cuantos autores más, este libro, que en fin se puede comprar, de hecho todavía yo creo, que es Protagonistas de la química en España, los orígenes de la catálisis. En cualquier caso, habla un poco pues, del tema más general que la catálisis de la química, pero hay un extracto en la revista Anales de Química donde expresamente hacen un resumen diciendo que son apuntes para la historia o para una historia de la catálisis en España y sus orígenes. Entonces, en fin, quizás el libro es demasiado, pero ahí se puede ver un poco esa primera historia de la catálisis en España, que se resume en que las 4 primeras publicaciones pues, se hicieron en el año 1908, que son esas que están ahí, publicaciones relacionadas con el mundo de la catálisis, ¿no? Bueno, no hace falta recordar en esta sala que los conceptos de catálisis y de catalizador pues, fueron de 1835 y de 1902, cuando ya se define el papel concreto del catalizador. El primer libro que se escribe en España, que también lo cuentan muy bien en este otro texto, es La catálisis química de un jesuita, el padre Vitoria, que se hace en el año 1912, y para situarnos a nivel mundial hay que entender que en el año 1911, solo un año antes, Paul Sabatier había escrito el libro de cinética química más orientado hacia la química orgánica, que era una de las obras mundiales de catálisis. Es decir, que también aquí, en nuestro país, pues prácticamente un año después teníamos ya el primer libro de catálisis. Explicaré un poco después esas 2 fotos porque para mi historia fueron importantes. Fueron 2 mentores importantes por los que yo hice mi estancia postdoctoral en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, ¿no? Para ello es que tengo que hablar un poco del Instituto de Catálisis de Petroleoquímica, que a su vez tiene también su historia, porque, en definitiva, en un determinado momento, el Instituto Rocasolano, que creo que entonces se llamaba Blas Cabrera, ¿no? Si no estoy equivocado, pues decide que quiere empezar a trabajar en catálisis y entonces a García de la Banda, pues resulta que va como becario Ramsay para especializarse en catálisis en Bristol en septiembre del 51, desde septiembre del 51 hasta diciembre del 52, y trabaja sobre posibles relaciones entre semiconductividad eléctrica superficial de óxidos y sus mezclas y la actividad catalítica en la deshidrogenación del alcohol isopropílico acetona. A su vuelta, dentro del instituto se forma el laboratorio, dentro del Instituto de Química Física, se forma el laboratorio de catálisis del instituto, ¿no? Que fue del año 1952, donde se inician ya ahí trabajos de catálisis en 3 grupos fundamentales, que eran pues, uno en el que también está el profesor Pajares, que es el que está allí recientemente fallecido, también este mismo año, otro en el que estaba Goico Kremenik, del que ya ha hablado justamente anteriormente Sebas, y otro en el que también estaba Enrique Hermana, que era justamente el marido de Sagrario Mendioro, de quien
también acaba de hablar Sebastián. Pasa en el año 56 a una sección de catálisis en el instituto, que en el año también prácticamente seguido, en ese año, 1956, García de la Banda asiste al primer Congreso Internacional de Catálisis, que se celebra en Filadelfia, y luego trae el segundo ya justamente a Madrid. Esto da idea de la importancia o del papel importante que jugó García de la Banda. Por eso también Quique el otro día decía, es el padre de la catálisis en España, realmente, porque con él empezamos pues muchos con el tema de la catálisis. Pasa a ser departamento de catálisis del Instituto Rocasolano en el 56. Ahí, en el 68 después, se crea la Sociedad Iberoamericana de Catálisis, también con importante participación de él mismo, y en el año 75, pues el departamento de catálisis ya se segrega, haciendo reuniones desde el 72 hasta el 75, logra segregarse, se queda en los mismos espacios del Instituto Rocasolano. Realmente eran unos despachos que eran pues como los baños de casa, vamos, dos personas prácticamente no entraban, entraba la persona y las baldas de los libros prácticamente en aquellos despachos, y luego ya es cuando se traslada en 1991 al actual edificio en el campus de la Universidad Autónoma. Esto era el inicio de la catálisis en el Instituto de Catálisis. ¿Pero qué pasaba en las universidades? En las universidades tampoco había mucha catálisis. Lo que pasa es que algunos catedráticos de algunos departamentos empezaron a hacer cosas de catálisis también. Fundamentalmente los de la Universidad Complutense, que entonces se llamaba Universidad Central de Madrid, y eran de distintos departamentos, pero seguido de los primeros nombres, que son los que los inician, vemos después nombres que ya nos empiezan a sonar, porque el profesor Marinas está ahí, que sale de esa cátedra de Química Orgánica de Madrid. Hay que entender que entonces las cátedras, o sea, los departamentos funcionaban fundamentalmente por cátedras, y cada catedrático era un poco el dios de todo lo que pasaba a su alrededor. Y los catedráticos de la Universidad Central de Madrid eran los que controlaban prácticamente todo lo que pasaba en todas las cátedras del Estado. O sea, esto era una... O sea, que entre poca gente se controlaba muy bien toda la distribución, porque generalmente sus discípulos salían a las universidades que se estaban generando en los exteriores, allí pasaban un determinado tiempo, unos con mejor suerte, otros con peor, porque su objetivo final era volver otra vez como catedráticos a la Universidad Central, a la Universidad de Madrid. Algunos volvieron y otros pues no volvieron, ¿no? Pues el profesor Marinas pues se quedó en Córdoba, el profesor Arberola fue a Valladolid, es decir, provienen de una cátedra de Química Orgánica. La ingeniería química entonces eran 3 departamentos en la central, el de Fisioquímica de Procesos Industriales con Luis Gutiérrez Jodra, y hay los profesores Corella y Romero, y Arturo Romero, que estuvieron pues primero por Bilbao, luego Corella Zaragoza, después volvió a Madrid, y Arturo estuvo en Bilbao y luego pues volvió a Madrid. Arturo Romero fue mi director de tesis doctoral, es decir, que de ahí es de donde de alguna forma sale la rama de mi árbol genealógico. El profesor Costa Novella, pues él era valenciano y bueno, pues fue mandando a toda la costa del Mediterráneo, a Escardino para Valencia, a Costa para Barcelona, a Sotelo para Badajoz, ¿no? También Gutiérrez Ríos, pues Alario, que está en Madrid, y González García en Sevilla, y también apareció en Zaragoza, esto ya fue después, una década posterior, pues el profesor Luis Oro, que provenía también de la cátedra de Usón. Pero, claro, ¿cómo se integraron entonces las universidades y el CSIC? Pues se integra... Bueno, esto es para sentarme yo, donde dejo ya de contar historia y ya empiezo a contar mi vida en la catálisis. Claro, yo terminé, hice la carrera en el año entre los años 70 y 75,
claro, yo ahora decimos soy ingeniero químico, pero realmente no soy ingeniero químico, soy químico. Entonces, con una especialidad que eran los 2 últimos años que se llamaba de química industrial, ¿no? Y luego hice doctor en ciencias, es decir, que tampoco es doctor en ingeniería química, doctor en ciencias, en la especialidad también de química industrial. He puesto aquí, nada, cogiendo mi tesis, pues tres gráficos, pues para que se vea qué reactor teníamos, pues que era nada, un tubo de cuarzo metido dentro de un horno, los caudales medidos a través de un orificio medidor directamente, por supuesto nada de controladores másicos ni todas estas cosas, y a la salida, pues con una burbuja que iba subiendo a través de la columna, pues medíamos con un cronómetro cuánto tardaba en subir y así medíamos los caudales. Y ese era nuestro sistema de reacción, ¿no? Ahí teníamos algunos autorreactores, ¿no? Y también para que se vean aquellas gráficas que ahora se hacen pues, en el ordenador, pero que entonces había que ir pues, con un Rotring, con tinta china, poniendo cada puntito en cada sitio. Y después, pues, cuando te equivocabas, pues con una cuchilla pues borrabas lo que te habías equivocado y volvías a hacer. Bueno, esto como anécdota ya casi de abuelo, ¿no? Vale. ¿Cómo empieza realmente la catálisis en Bilbao? Bueno, pues porque va el profesor Arturo Romero y empezamos a hacer cinética, más que catálisis, cinética. Lo que pasa es que para hacer la cinética de determinadas reacciones necesitábamos hacer los catalizadores, ¿no? Y esto es una cosa curiosa porque aquí es donde vino mi conexión con el CSIC. Era el primer gobierno vasco, en 1980, del lehendakari Garaikoetxea. Y resulta que estaba de consejero de investigación el profesor Echenique, que muchos le conoceréis. Y el profesor Echenique y, bueno, en general el gobierno vasco, el primer gobierno vasco, pues decidió que, como habíamos algunas personas que habíamos hecho nuestras tesis relacionadas con catálisis, pues iba a organizar unas jornadas científicas que le llamó del País Vasco y que era un simposio sobre petroquímica, cinética y catálisis industrial. Pero decidieron que en vez de llevar a gente del Estado, traían a gente de más arriba, algunos exiliados que estaban por ahí por otros países y demás. Y, sin embargo, el Instituto de Catálisis envió a gente para ver qué es lo que allí se iba a hacer. Y ahí es donde yo conocí precisamente a Chuso Pajares y ahí es donde empezamos a establecer la relación y luego, durante un montón de años, pues mi grupo, todas las personas prácticamente han estado por el Instituto de Catálisis a lo largo de todos los años. Ese fue un poco mi inicio y mi conexión. Porque seguidamente, bueno, ya han estado contando antes que éramos de la Real Sociedad Española de Física y Química en principio. Se hacían las bienales cada 2 años. Yo creo que la primera a la que yo asistí fue la de Burgos, en el año 1980. Se hacía un libro resumen con todos los resúmenes, pero se hacían después libritos pequeños para determinados simposios. Entonces, en la de Burgos del año 80 hubo 34 simposios y los que tienen que ver de alguna forma con catálisis son pues, el 14, el 15, el 31 y el 32. Y está puesto ahí el número de trabajos que se llevaron en ese momento. Y la siguiente fue en Santander, en 1982, pasaron a ser 36 simposios. Y ahí en ese incluso se ve una diferencia de que la cinética química ya se empieza a dividir entre la cinética química de los químico-físicos y la cinética química más de los catalíticos, ingenieros químicos y demás, ¿no? La, digamos, cinética química aplicada, ¿no? Bueno, pero estábamos en pequeños grupitos ahí todavía, ¿no? Se publicaban las actas cuando ya... o sea, mientras nosotros éramos grupo especializado de catálisis, se hicieron 3 reuniones como grupo especializado de catálisis, una, si no recuerdo mal, en el Instituto de Catálisis y 2, precisamente, en el Centro de Investigaciones de Repsol en Embajadores, ¿no? Y se
empezaron a publicar lo que se llamaban los anales del grupo especializado de catálisis. O sea, ya nos separamos de los libritos y hacíamos nuestros propios anales, ¿no? Y en el año 1990, en la reunión del año 1990, pues hubo allí un cierto movimiento en el que se dijo, bueno, pero ¿por qué siempre se van a hacer en Madrid? ¿No sería bueno que empecemos a circular por todo el territorio? Y efectivamente, en el año 1991 fue el primer año que sale de Madrid, que pues son los cuartos, o sea, el volumen 4 de los anales, y se hizo justamente en Bilbao. Yo creo que fue un éxito porque trajimos 9 conferenciantes plenarios, que además luego participaron en una escuela de verano, que se editó un libro de la escuela de verano, que se llamaba Catálisis, una ciencia multidisciplinar con presente y futuro. Ahí también es cuando, de alguna forma, el grupo de Bilbao empezamos a ser un poco más conocidos en este mundo. Yo no he puesto aquí todas las ediciones de los diferentes, primero RAGEC, el de Bilbao, y luego ya son SECATS, porque, en fin, pero para ver un poco la evolución, he puesto pues cada cierto número de años, cada 7 u 8 años, ¿no? Y entonces ahí tenemos el de Bilbao, donde hubo pues 32 comunicaciones orales y 26 carteles. El de Málaga del 2003, pues ya habían subido a 43 y 115. Volvió a Bilbao en el 2007 y ya estábamos en 66 más 143. En Zaragoza en el 2011, 92, 177. En Oviedo, pues ya 160, 92 y empieza lo de las flash oral. Y en Valencia, el último antes de este, pues 77 y 194. Es decir, que se ve que efectivamente, bueno, lo que ha dicho Sebas, el grupo crece y siempre va evolucionando y cada vez presenta más trabajos y además de mejor calidad, ¿no? Bueno, los lemas están puestos ahí arriba y ya se ve que, en fin, el tema de protección del medio ambiente, protección ambiental en los primeros, y después desarrollo sostenible empieza a aparecer ya por los demás, y por los últimos pues empieza a aparecer crisis energética y ambiental, y química, o sea, medio ambiente y energía, que es un poco la evolución que hemos estado viendo pues también a lo largo de estos años, ¿no? Ahí están las temáticas de Valencia más separadas, que cuando se analizan más separadas no se ven grandes diferencias en las temáticas, porque se ven cuando se analizan más pormenorizadamente cada uno de los trabajos. Pero en las temáticas generales después extraeré de esto una conclusión que a mí me parece importante. En el periodo 2007 es desde 2007 hasta 2013, es cuando yo fui presidente de la sociedad, de la SECAT. Era precisamente secretario, que hicimos un tándem fenomenal. Yo ahí además estrechamos nuestra relación con Luijo. El tesorero era Carlos Márquez Álvarez, que después de los excelentes trabajos que había hecho Vicente Cortés como tesorero durante muchos años, pues también Carlos siguió, en fin, controlaban perfectamente las cuentas y, en fin, no solo las cuentas, sino nuestros valores en los distintos, esos que ahora están disminuyendo, esos que ahora no dan, pero que en aquellos años sí que dieron cierta rentabilidad precisamente por los trabajos de seguimiento del tesoro del grupo por Vicente y por Carlos. He puesto allí algunos puntos suspensivos porque antes hemos estado Luis y yo intentando recordar a todos, pero es probable que me haya dejado o que nos hayamos dejado alguno. Recuerdo que en nuestras, en el comité ejecutivo, en la Junta, pues estaba Joana Frontela, estaba Miguel Ángel Centeno, que ha estado estos días por aquí, estaba Mario Montes, que se jubiló el año pasado, estaba Narcís, que ha salido este año, pero lo tenemos también por aquí, y estuvo José María Campelo, Juan Manuel, vale, me está Feli
recordando que era Juan Manuel Campelo, que efectivamente, bueno, pues también desgraciadamente falleció, además, mucho antes de lo previsible, ¿no? ¿Qué es lo que destacaríamos de lo que nosotros en ese periodo fue lo más importante? Pues el programa de actividades para el fomento de catálisis, que es ahí donde empezó, y empezó precisamente porque decíamos, no puede ser el objetivo de la sociedad acumular dinero, tenemos que hacer actividades, y las actividades nos tienen que costar dinero, y se empezaron con esas actividades. Y luego se empezó un debate, que la verdad es que nos duró unos cuantos años, en la Junta Directiva, porque había gente que, yo creo que ahora ya se puede decir, hace tantos años ya se puede decir, que no estaba totalmente de acuerdo con la puesta en marcha del tema de los encuentros de los jóvenes investigadores. Había gente que estaba muy a favor, porque decíamos que había que empezar a dejarles también que los jóvenes tal, pero había gente que no estaba. Y entonces nos costó como 3 o 4 o 5 años convencer de eso. Hasta el punto, se acordará ahora José Manuel, que aprovechamos la cena de gala del Congreso de Sevilla para que en las intervenciones finales, que era en ese congreso donde cambiábamos de presidente, yo salía y José Manuel entraba, intervinieran los jóvenes pidiendo públicamente que eso había que hacerlo. Y entonces, pues efectivamente, José Manuel fue el que preparó el primer encuentro justamente al año siguiente y que fue además en Málaga, porque Luis era uno de los que además daba la matraca continuamente de que esto había que hacerlo. Así empezó los encuentros de los jóvenes investigadores. Me trae recuerdos porque en ese fui yo invitado a dar una primera plenaria y les hablé, intenté transmitir de la diferencia entre cómo veíamos nosotros el mundo de la investigación, los ya mayores, y la generación que entonces entraba allí con mucho ímpetu. Hay aquí varios que estuvieron en aquel comité, ¿no? Que eran de la generación X, de la generación millennials. Y entonces, bueno, pues hicimos ahí un poco de... Vale. Volviendo ahora a qué otros congresos, por lo menos de los más internacionales, no he puesto el de oxidación porque ya ha hablado Vicente, pero sí los que hemos hecho o hemos intervenido como sociedad del Simposio Iberoamericano de Catálisis. El primero, que también fue el primero al que yo fui, fue en La Rábida, en Huelva, en el año 1982. Después hubo otro en Segovia, que también yo creo que ha comentado antes algo Sebastián, porque él era entonces presidente, creo. Después otro más en Benalmádena, justamente, ¿no? Y el siguiente, pues también tenemos el honor de que va a ser en Bilbao, el del año siguiente. O sea que 4 veces hemos organizado el Congreso Iberoamericano de Catálisis. Y también en el 2000 el de Granada, que ya también ha comentado Sebas, y en el 2009 Europacat en Salamanca. O sea que ahí hemos intervenido. Y también ahí, pues efectivamente quiere decir que si nos vienen estos congresos a España, quiere decir que está reconocido. Me ha traído los recuerdos de aquella reunión que efectivamente, como dice Sebas, fue muy dura. Había 4 candidaturas: Holanda, Francia, algún país del este que no me acuerdo quién era, y España. Y fue complicado. Bueno, incluso recuerdo que los holandeses habían llevado champán porque pensaban que ellos iban a ser los que salían y se quedaron con las botellas en las cajas, porque al final no fue así, pero nos costó bastante. Ahí también yo recuerdo a José Luis García Fierro, que desde luego, en fin, estábamos los dos allí, que nos defendíamos patas arriba, no sé ni cómo, porque la verdad es que no sé ni cómo nos defendíamos, pero la cosa salió adelante. Bueno, hablando un poco de la evolución, las líneas estratégicas de catálisis a nivel europeo están en este Roadmap on Catalysis for Europe, que pues muchas universidades
y muchas empresas han participado en él. Son Centi y Peratoner, los que fundamentalmente de la Universidad de Bolonia, son los que fundamentalmente han llevado un poco la cuestión, y ahí sí que podemos ver un poco, bueno, pues la evolución, hacia dónde hay que ir. O sea, si vamos a buscar líneas de investigación nuevas, pues por ahí vamos a tener que andar. O sea, catálisis para dirigir un escenario nuevo, emergente, en energía y en química, ¿no? Y ahí hay algunas otras subtemáticas. Catálisis para un futuro más limpio y más sostenible, y pues que la catálisis cada vez es más compleja, como ha quedado bien claro en algunas de las plenarias que nos han explicado aquí, y que, bueno, pues hay que avanzar en modelos predictivos de nuevos catalizadores, pero también, creo yo, avanzar en los conceptos fundamentales. No sé si hay que empezar a pensar en que hay paradigmas que tenemos que cambiar. O sea, yo creo que tiene que haber nuevas metodologías de preparación de catalizadores que nos pueden proporcionar mejores catalizadores. Y nos cuesta. O sea, yo creo que a la empresa, por supuesto, le cuesta, ahora está un poco más obligada, pero a nosotros también nos suele costar. Entonces, como hay mucho joven, pues yo creo que en vez de seguir con las líneas de investigación que vuestros directores os han enseñado, bueno, pues sí, podéis seguir en las líneas, pero dando pasos adelante, no volviendo a hacer algo parecido a lo que ya han hecho vuestros directores o vosotros en vuestras propias tesis. O sea, que desde ese punto de vista os animo a que haya un cambio generacional, pero que se note también en el cambio generacional en las temáticas de la catálisis. Bueno, esto es sin más que en las 7 retos para la sociedad que tiene la Unión Europea definidos, pues se ven ahí, están en azul, todos aquellos donde podemos, desde luego, intervenir los catalíticos. Entonces ahí pues aparece medio ambiente, energía, recursos, materias primas, eficiencia de la energía, transporte, economía basada en bio, o sea que tenemos, ¿no? Y de hecho, en un punto de la normativa, habla de la catálisis como una de las disciplinas multidisciplinares que puede trabajar sobre todas esas cosas que están puestas ahí abajo, ¿no? Bueno, esta ya para ir terminando es un poco preguntas que nos podríamos hacer. Esta es una transparencia que preparó Luijo para la escuela de verano, una de las últimas, la de Ciudad Real, no sé si fue. Y bueno, pues con su permiso, pues la he vuelto a poner para ver que efectivamente esto coincide con las dos cosas anteriores, con el roadmap para la catálisis del estudio de los catalíticos, pero también con los temas de la Unión Europea. Resumiendo, pues creo que eso podría resumir los grandes retos en catálisis. Nuevos enfoques de la catálisis, es decir, tiene que servirnos la catálisis para catalizar la transferencia desde la idea hasta la innovación. Que es que además es justo el lema del Congreso, porque eso es lo que estaba diciendo nuestro lema del Congreso, From Model to the Reality, to the Industry. Los grandes retos, bueno, impulsados por el conocimiento, es decir, que haya cambio de conocimiento, también evolución de conocimiento, pero incluso, es lo que quería comentar antes, no sé si debe haber incluso un poco revolución, es decir, cambios de paradigmas, de estrategias, y no solo evolución. O sea, yo creo que es difícil en España, porque cuando normalmente, yo creo que el otro día lo comentaba con Beatriz, y aquí, claro, cuando uno presenta un proyecto al Plan Nacional y es un proyecto muy novedoso, pues los evaluadores, en estas preguntas que hacen de y tiene experiencia y tiene no sé qué, y al final pues las puntuaciones es más difícil de sacarlo. Y entonces, claro, siempre nos vamos a lo que sabemos que las normas dicen que con eso vamos a sacar más puntos. Me decía Beatriz el otro día que desde luego en Alemania es justo lo contrario. Es decir, lo que quieren es ver proyectos que digan, tú qué sabes, qué quieres aprender, cómo vas a pasar de un sitio al otro sitio y qué vas a dar a la sociedad.
es un poco diferente, pero supongo que llegará también aquí. Son las 3 líneas que salían antes: evolución del escenario energético y químico, un futuro más limpio y sostenible, abordar la complejidad de la catálisis, expandir los conceptos de la catálisis, comprender los catalizadores desde el modelo hasta la comercialización y avanzar en el diseño de nuevos catalizadores. Y con esto, pues, doy por finalizada. Creo que también igual me pasa un poco, ¿no? Pero bueno. Gracias, Juanra. Estamos viendo cómo verdaderamente en todos los momentos la catálisis en nuestro país siempre ha ido avanzando hacia adelante, siempre ha ido, nunca ha estado parado, la catálisis siempre ha estado avanzando. Ahora, José Manuel. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al comité organizador haberme dado esta oportunidad y, bueno, con 2 monstruos como estos, yo aquí ya sabía que me iban a dejar muy poco margen y entonces me he venido preparado con otras cosas. Sí quería mencionar, yo a Sebastián le conozco a principios de los 80, mi director de tesis era Goiko Kremenik y él tenía un proyecto de colaboración para reacciones de oxidación y fue cuando le conocí. Y tuve la gran fortuna de que me diera paso al emplear el microscopio que tenían en el centro de investigación de embajadores, que además estaba al lado de mi casa, y me podía ir de mi casa a hacer unos catalizadores y luego irme al instituto. Había, creo, 3 microscopios en todo Madrid, 3 SEM con EDX, o sea, no es como ahora que todo el mundo tiene sus microscopios TEM, High Resolution, etcétera, etcétera. Tener la posibilidad de haber hecho unas cuantas muestras, eso era un privilegio. Con Juanra coincidimos en el 92, yo era todavía becario y era mi primer congreso que iba al Iberoamericano a La Rábida, porque mi jefe era el que organizaba aquello y allí nos conocimos. Y luego durante muchos años tuvimos muy buena relación hasta que me propuso en su momento entrar en la junta directiva de la SECAT y luego me propuso estar como presidente. La verdad es que siempre le he tenido ahí como una ayuda y para mí ha sido importante siempre estar con él y además nos llevamos muy bien y hablamos de muchas cosas. Bueno, pero no voy a seguir con la historia porque ya hemos tenido bastante historia y además muy interesante. A mí me ha servido para recordar muchas cosas. Vamos a ver si lo pillo ahora. ¿Dónde está? Ah, está aquí. A ver. Bueno, yo he preparado, no muchas, pero bueno, algunas. Bien, hay un tema que ha rozado un poco Juanra, que era el tema de la publicación en los congresos, pero publicar en revistas extranjeras era muy complicado. De hecho, mi jefe director de tesis prácticamente no tenía publicaciones en el extranjero, tenía publicaciones nacionales. Hubo una generación intermedia que ya empezaron, Avelino, Juanra, Fierro, que fueron el primer salto, primero hacer los postdocs fuera, darse cuenta de que aquello era en otra dirección y empezar a publicar. No se publicaba como ahora. Y entonces he querido hacer un pequeño repaso de cómo eran las publicaciones o cuáles eran las publicaciones que se hacían al principio, en el año 87, que es cuando se empieza a germinar lo que es el grupo de la SECAT, y luego he hecho un poco un paso para que se vea. Bueno, fijaros, si uno entra en Scopus y se pone la palabra Catalyst, ¿vale?, aparecen más de 714.000 entradas, ¿vale? Yo selecciono solamente lo que ponía artículos. Salían como 800 y pico mil. Ya me dio un problema, digo, con 800 y pico mil, para hacer cualquier tipo de repaso va a ser complicado, porque claro, no puedes entrar en mucha profundidad. Y de hecho, lo que he analizado ha sido cómo iban las publicaciones, el número de publicaciones y los países. Fijaros que en general estamos bien considerados, porque si consideramos que la economía española puede estar sobre el 20 a nivel mundial, pues estamos por encima. Quiere decir que estamos por encima de las posibilidades del país.
¿de acuerdo? Eso es un tema que ya, cuando estuve en la comisión de área, me tocó hacer una especie de estudio de cómo era la química y la catálisis a nivel nacional, para luego bueno, desarrollar dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas algunas posibles líneas, etcétera, etcétera, y ya había sacado yo unos números de ese tipo. Bueno, eso es la primera... a ver, bien. ¿Y qué publicaciones hay? Bueno, pues he tomado las primeras, porque claro, la lista es eterna, y he comparado con España. Fijaros que bueno, la número 1 a nivel mundial sería el JACS, luego el Journal Catalysis, Applied Catalysis. En España, a nivel de publicaciones, Applied Catalysis B, que ahora es una de las más citadas a nivel mundial, Applied Catalysis A, Journal Catalysis. Es decir, que había muchas revistas, la participación de muchos investigadores españoles en revistas que son más de un sesgo de catálisis heterogénea, porque claro, cuando tú metes catálisis entra heterogénea, homogénea, enzimática, porque todo eso va englobado, pero fijaros que el número de trabajos publicados en las revistas más importantes son todas revistas que usualmente nosotros utilizamos como catálisis heterogénea, aparte de las que serían de ingeniería. Con lo cual no está mal, fijaros, 700.000, 22.000, pero estamos en la posición más o menos 10, 11, no está mal. Vale. Bueno, luego, esto es cómo va la evolución. Fijaros que aquí sí que hay un pequeño cambio de pendiente que ha sido exponencial. Claro, si tenéis en cuenta, sobre el 2010 empiezan a irrumpir China. Y claro, cambia completamente toda la situación. Fijaros, yo cuando estuve de director de Applied Catalysis, cuando entré, los trabajos que venían de China pasaban por un editor intermedio que, digamos, aprobaba o no el que se pasara al resto de editores. Ya teníamos un filtro. Pero a partir y eso fue sobre el 2006, cuando yo entro en Applied Catalysis, sobre el 2010 se decide que la calidad de China empieza a ser más importante y nos entran directamente a los editores. Bueno, pues ahí tenéis el perfil. Y de hecho, si veis las estadísticas de cómo evoluciona por países, China ahí sube. España, bueno, ha tenido ahí una subida importante y luego tenemos un proceso más de estabilización, que vendría más en esta zona, ¿de acuerdo? Quizás también luego veremos a nivel de revistas cómo ha habido los cambios. Es decir, que sí que España entra y por debajo del año 87, bueno, ahora veremos, vale. Claro, cuando uno ve el elenco de revistas y con 20.000 entradas que tenía para España, estaba claro que se me iba de las manos. Y entonces tuve que empezar a seleccionar y seleccioné un poco las revistas más de catálisis heterogénea, faltan muchas, eliminé las multidisciplinares, digamos las de alto impacto, porque la participación es mucho más general y por tanto los números podían distorsionarse mucho y tenía que ir entonces revista por revista y claro, se me iba un poco de las manos. Sí que he tomado algunas de las revistas, considerando incluso cómo han ido cambiando los nombres de las revistas a lo largo del tiempo. Fijaros, Applied Catalysis A luego se dividió en A y B y ahora cada uno sigue su... El Journal Molecular Catalysis luego fue Journal Molecular Catalysis A, ahora es Molecular Catalysis. El Journal Physical Chemistry B, ahora fundamentalmente los trabajos de catálisis van más dirigidos al C. Bueno, he ido un poco agrupando esto para ver un poco también cómo va la evolución. Bueno, estamos hablando de un número de publicaciones a nivel mundial de 125.597, que no está mal, y esto es la participación de España, y fijaros que la participación de España no está mal, porque va a la sexta en este tipo de publicaciones. Está claro que probablemente si incluimos las multidisciplinares, en donde la competencia es más grande y España probablemente tiene un nivel más justo a la hora de competir, se nos vayan los números. Pero fijaros que no están mal los números para ser un país como España tipo medio. Es decir, que no está mal. ¿Y cómo va la evolución? Pues fijaros, a nivel mundial, lo mismo, tenemos aquí... He tomado 4 periodos, en 1967, que es la primera reunión que hace la Bienal en Madrid y donde se empieza a fraguar el grupo especializado de catálisis, 97, que es
cuando se decide ya la nueva SECAT y luego dos números más, ¿de acuerdo? Y lo he comparado también con España y veremos que, bueno, pues tienen números interesantes. Para esto he tomado algunas de las revistas más nuevas, más viejas, para verlo, porque claro, hay algunas que van desapareciendo y entonces los números no me cuadraban. Entonces, para que fueran los números un poco más reales de lo que es y sin haberme metido en memoria de una cantidad grandísima. Fijaros, aquí os pongo por años, bueno, la suma es cómo evolucionan las publicaciones en España. Fijaros que en el año 87, Journal Catalysis había cerca de 10 publicaciones de grupos españoles en Journal of Catalysis, ¿vale? Y era un hito, porque cuando uno colocaba un trabajo en el Journal Catalysis se hacía una fiesta casi en el Rocasolano, porque no era normal y costaba, ¿vale? Cuando ya empezamos a salir más al exterior, y ya en el 97 ya sí que existen muchas más relaciones, ya ha contado Juanra, conseguir el Mundial fue un hito, porque había países que pensaban que en el 2000 España todavía no estaba preparada científicamente para no organizarlo, sino para poder plantear temas de investigación lo suficientemente importantes para generar un mundial. Y estamos hablando del año 2000, es decir, que nos costó mucho y les costó mucho a ellos. Bueno, pues ahí va un poco. Entonces, ¿cómo han ido cambiando algunas publicaciones? Pues fijaros, en el 2017 he ido marcando las dos más primeras. Pues aquí tenemos lo que era Applied Catalysis A, que en realidad era Applied Catalysis solamente, porque A todavía no era, y el Industrial Engineering Chemistry, que era la otra revista, cambian en el 97, pero a partir del 2007, fijaros, la revista más importante, Applied Catalysis B, pero ya tenemos cuando empieza a aparecer el ACS Catalysis, es decir, que la participación ya de grupos españoles a nivel de publicaciones empieza a tener ya un peso específico. No he querido poner nombres, pero si vosotros miráis, ahora ya lo tenéis más complicado. Antes uno venía a las revistas y la primera portada eran editores y el comité editorial. Ahora ya hay que entrar en alguna pestaña y es más complicado. Pero si veis, hoy en día tenemos gente de España, de grupos españoles, reconocidos como editores, como miembros del comité editorial. No lo he mirado, pero en el 87 yo creo que había uno o ninguno. No sé si era Munuera el único que aparecía a nivel internacional. El resto eran, bueno, pues incipientes investigadores. Es decir, esa ha sido un poco la historia de la catálisis en España. Y estos señores han participado en muchas batallas. Yo he participado primero como becario y luego pues hemos ido. Y eso es un poco lo que os queda para vosotros. El futuro está por ahí. Seguir trabajando, seguir publicando, pero publicar con cabeza. No vale publicar cualquier cosa. Porque sí que es verdad que hoy en día se ha ido cambiando un poco el concepto de publicación. O sea, antes una publicación era un hito. Un trabajo en un congreso era algo súper interesante. Tú te cogías las actas, cuando no ibas a un congreso, cogías las actas del Mundial y te las leías una a una, porque eran novedades. Hoy en día vas a un congreso internacional y todo está publicado. Y mucho de lo que está publicado, realmente valer, tiene un valor muy relativo. Yo creo que en algún momento habrá que pegar un cambio. O sea, no tiene sentido que el número de publicaciones se vayan aumentando exponencialmente cuando realmente el número de trabajos que tienen un valor real no es tan alto. Pero bueno, eso ya os quedará casi para vosotros. Yo ya no lo voy a ver. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. La verdad es que estamos de tiempo bastante regularillo porque son las horas de comer, bastante pasadilla, pero como es tan interesante, algunas preguntas lo podemos permitir, aunque a lo mejor para el siguiente congreso se hace un debate en profundidad sobre esto. ¿No tenéis ninguna curiosidad? ¿No queréis comentar alguna cosa? ¿Cómo van de la mano también la evolución de las publicaciones con los distintos hitos que hemos tenido en la sociedad?
Creo que tienen ganas de comer, ¿eh? Me Tenemos parece la, a mí que... tenemos la comida para poder seguir charlando. Pues tenemos la comida para charlar. Si le damos las gracias a los tres otra vez y una chispilla, ¿va a subir Luis a dar unas últimas palabras o un par de fotos y nos vamos a comer porque es muy tarde? Muchísimas gracias y... Me van a permitir que le dé, digamos, el agradecimiento, diré, personas de aquí que nos han ayudado realmente, que son los que han puesto, que son, bueno, yo los traigo apuntado porque, bueno, no me he traído las gafas, o sea que no sé. Quiero decir que, bueno, aparte de, por supuesto, está Conchi Herrera, que ha estado de secretaria del Congreso, y Marina Cortés, aparte de esas personas, y aparte, bueno, todo el board de la SECAT, pues los que realmente han trabajado por detrás y a lo mejor se le ve menos. Y bueno, quizá lo voy a nombrar por si se le da un aplauso solamente de reconocimiento. Yo lo voy a poner aquí: Sergio Molina, que está por aquí, Vanessa Domínguez, Sofía Sernani, Carlos, Rocío Camacho, Juan Antonio, Gabriela, Benjamín e Isabel, que estarán por aquí, ¿de acuerdo? Estarán por aquí. Entonces, que son los artífices del trabajo. Y por otro lado, bueno, yo creo que lo conocéis, no sé si está por aquí, habéis conocido a Loli, de Andalucía otra vez, Lola Sánchez del Barco, que no sé si está por aquí, está por allí detrás, justamente. Bueno, pues... que realmente es la que nos ha ayudado para hacer todo con su empresa, con su agencia Andalucía Travel, ¿de acuerdo? Y ha sido un poco la que me ha dado la mano para hacer las cosas del Congreso. Sencillamente, bueno, a ver si carga el vídeo, sí, por favor. Y solamente, bueno, vamos a terminar con bueno, eso son unas imágenes de lo que ha sido la Escuela de Catálisis que tuvimos el domingo y el lunes, como les decía. Son, bueno, la hicimos en Málaga, ¿de acuerdo? Y fuimos 52 personas los alumnos, ¿de acuerdo?
Málaga se va a dormir en su cuna de coral y la velan las estrellas, no hay niña más bella, decidida por el mar. Marenga te vi de bailar, llevando descalzo los pies, tus manos parecían volar como las aves del Edén. En la templada arena quiso dibujar castillo, alcázaba, luna y catedral y un faro que le da la luz en medio de la oscuridad y el mar le da besos con la ola de espuma y de sal. Málaga se va a dormir en su cuna de coral y la velan las estrellas, no hay niña más bella, decidida por el mar. Marenga te vi navegar, del agua parecía nacer en una navegadora del sol de un nuevo amanecer. Las redes de tu barca quieren rebosar, sardinas, boquerones, joyas plateadas y un cenachero te espero para el tesoro pregonar. Y el mar le da besos con la ola de espuma y de sal. No te puedes soplar. Atención, saludar, como por ahí. Sonreír. Málaga se va en su cuna de coral y la velan las estrellas, no hay niña más bella, decidida por el mar. Marenga te vi a enamorar, a dos luceros a la vez, de celos rompen a llorar, el alba y el atardecer, las estrellas del cielo vuelven a brillar como un manto de nácar que iluminará a la niña. Soñará y el mar le da besos con la ola de espuma y de sal. Bueno, damos por cerrado el Congreso, agradecemos a la sociedad y, bueno, como dice ahí, nos vemos en Alcalá de Henares.